Muy buenas noches a todos los participantes que nos acompañan hoy en este webinar. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí, principalmente porque han recibido una invitación exclusiva de sus consultores de cuidado oral de Colgate para tener esta sesión con el doctor Juan Diego López en este tema tan interesante de la sensibilidad dentinal, y nos va a ayudar a resolver esta pregunta de cómo facilitar el manejo del paciente con sensibilidad dentinal. El doctor Juan Diego López, ampliamente conocido, pero para los que no conocen su currículo, brevemente les cuento que es odontólogo de la Universidad CES en Medellín, endodoncista de la misma universidad, profesor titular en posgrado de la misma universidad y es conferencista nacional e internacional. Ha pertenecido a paneles de expertos en el tema de sensibilidad y en el tema de diferentes tecnologías para el manejo, control y tratamiento de la hipersensibilidad dentinal. Así que estamos muy complacidos de contar con el doctor Juan Diego. Llevamos muchos años trabajando juntos. Para mí especialmente es un honor presentarlo y estar aquí en compañía de él. Así que ustedes que han recibido esta invitación especial, esperamos que puedan hacer comentarios, preguntas y podamos canalizar esos comentarios y estas preguntas para que al final de la presentación que nos va a hacer el doctor Juan Diego, las podamos plantear a través de un diálogo que tengamos con él. La idea de esta sesión es que sea muy práctica y que a través de unas herramientas que tenemos, él pueda ir navegando e ir explicando cómo funcionan, cuál es su utilidad. Sin más preámbulo, un aviso técnico. Las preguntas, por favor, no las vayan a hacer en el chat porque no está habilitado para esto. Háganlas en la barra de abajo, en el icono que tienen al lado del chat que dice preguntas y respuestas. Allí entonces las recogeremos, las canalizaremos y, como les dije, vamos a hacerlas al final de la presentación. Entonces, sin más, bienvenido Juan Diego, es todo un gusto tenerte nuevamente después de un webinar que tuvimos muy interesante. Se nos presenta esta oportunidad para estar contigo nuevamente y con estos odontólogos que ya superan los 220 para oír esto que nos tienes que contar con base en tu conocimiento y tu experiencia. Así que, pues, el público es todo tuyo. Muchas gracias, María B. Muchas gracias. Muy linda tú, pues, con semejante introducción que me haces. Ya para mí es un honor poder estar trabajando al lado tuyo todos estos años. Y bueno, a todos muy buenas noches, a quienes están aquí acompañándonos en esta noche. Por aquí, por mi casa, un poco fría, pero bueno, estamos en la casa. Acomodándonos a esta época nueva, a esta época de tantas enseñanzas, para nosotros, para nuestras familias, incluso para nuestros pacientes. Y bueno, yo espero que esta hora sea pues del mayor disfrute para todos ustedes, que puedan aprender algo. No duden en hacer sus preguntas en el momento en que ustedes consideren y finalizando pues tendremos quien nos tamice y nos organice las preguntas para que esto salga de forma muy organizada. Entonces esta noche quiero y tengo un reto muy especial con todos ustedes y es dejar unas ideas muy claras de cómo podemos facilitar el manejo del paciente con sensibilidad dentinal. Todo esto ha sido un proceso que nació incluso de esta pandemia, cuando nos vimos limitados a tener contacto con nuestros pacientes y cuando empezamos a ser un poco más proactivos en el tema de lo que es la teleconsulta, las consultas a través del WhatsApp, del teléfono, y hemos ido pues como organizando un poco las ideas al respecto para que esto sea más eficiente para nosotros y más eficiente para nuestros pacientes. Entonces, la idea de todo esto es que vamos a tener una agenda
con 5 puntos básicos. El primer punto es que les voy a mostrar unas herramientas digitales que hemos elaborado en compañía de la doctora María Beatriz y otro grupo de expertos en el tema. Estas herramientas digitales para el manejo de la hipersensibilidad. Luego vamos a hablar un poco del protocolo del manejo clínico, tanto en casa como en consultorio. La importancia de la prescripción digital, el mantenimiento del paciente con hipersensibilidad y finalmente pues haremos unas conclusiones. Antes de empezar con las herramientas digitales, quiero hacer una pequeñísima introducción de qué es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una condición clínica, porque no es realmente una patología, es una condición clínica en donde nuestros pacientes ante un estímulo externo van a sentir un dolor que normalmente no tendrían por qué sentirlo. 3 de cada 10 personas se dice que pueden sufrir de hipersensibilidad, o sea que es un porcentaje relativamente alto. Y la hipersensibilidad tiene unos mecanismos por los cuales realmente se presentan nuestros pacientes. La hipersensibilidad como fenómeno es porque en nuestros dientes, a nivel de la parte cervical, podríamos llegar a encontrar túbulos dentinarios que pueden estar expuestos al medio oral y pueden estar abiertos y permeables, de tal forma que estímulos externos como el frío, el calor, el aire, la presión, los ácidos, los dulces, puedan generar un movimiento hidráulico del túbulo dentinario, de los fluidos del túbulo dentinario, lo que genera una distorsión de las terminaciones nerviosas que hay dentro de la pulpa, y eso es lo que nos va a generar el dolor. Entonces, ese concepto rápido, fácil, de que tenemos estructura dentinaria abierta, expuesta al medio oral y permeable, es el concepto más importante que nosotros debemos tener en cuenta para especificar que un paciente tiene hipersensibilidad, porque muchas veces se puede confundir con otros diagnósticos clínicos de tipo pulpar que más adelante mencionaremos. Entonces, vamos a las herramientas. ¿Qué tenemos nosotros en este momento y que la empresa Colgate les va a compartir a ustedes? Unas herramientas que ustedes van a poder utilizar de forma eficaz con sus pacientes sin tener que tener el paciente sentado en la silla odontológica. Esta es la parte interesante. Vamos a tener básicamente 2 herramientas. Una de ellas que vamos a llamar el triaje y la otra que vamos a llamar la ruta de manejo clínico. Entonces, ¿qué les puedo decir yo? Que en 15 minutos de una teleconsulta muy organizada, en la cual esos 15 minutos vamos a tener 5 minutos para hacer un triaje de forma asincrónica. ¿Qué quiere decir de forma asincrónica? Este triaje es una aplicación que a ustedes les van a enviar a sus correos o a su WhatsApp. Y esta aplicación, ustedes se la envían al paciente vía WhatsApp o vía correo para que el paciente conteste unas 10 preguntas muy sencillas acerca del dolor que él manifiesta, para que de esta forma podamos diferenciar si realmente la situación que el paciente presenta es una situación de hipersensibilidad dentinaria o, por el contrario, una situación, digamos, que tenga que ver más con un diagnóstico de tipo pulpar. Y eso se demora 5 minutos, el paciente la llena, te la reenvía, tú la miras y luego procedes a hacer una llamada de 10 minutos en la cual vas a tener otra aplicación en tu celular, tú vas a ir conversando con el paciente y vas a ir llenando con esa conversación, como con una especie de anamnesis, todo lo que está allí, y esa ruta te va a ir encaminando a un posible diagnóstico. Ojo que aquí es muy importante el criterio del odontólogo. No es que esto sea 1 más 1 igual a 2, sino que hemos diseñado unas herramientas que te van a servir para poder tratar de llegar a un diagnóstico de una forma rápida, concreta, concisa, pero también requiere del análisis del odontólogo. Son 15 minutos de teleconferencia, de teleconsulta, perdón, para que podamos
disminuir el tiempo de la consulta presencial y ser más proactivos en el diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, vámonos para la primera aplicación, para el primer punto, que es el triaje. No podemos olvidar que el dolor es algo que es subjetivo y nosotros queremos tratar de volverlo lo más objetivo posible para poder entender a nuestros pacientes. Entonces existe la escala visual análoga, que es una escala de dolor que está rankeada de 0 a 10, siendo 0 ausencia completa de dolor y 10 un dolor absolutamente insoportable. Entonces vamos a tener en cuenta esta escala de dolor porque el paciente en algún momento nos va a tener que decir si su dolor es suave, moderado o severo, y en esa escala de 0 a 10 nos va a dar una escala, bien sea de 2, 4, 6, dependiendo de lo que él piense o sienta. Ok, vamos a meternos aquí, vamos a linkear esta diapositiva para que podamos ver cómo es el triaje. El triaje es la forma con la cual nosotros podemos tamizar una información para poder llegar al origen del dolor y llegar a un diagnóstico y de esta forma darle solución a nuestro problema al paciente. Entonces, este triaje es el que, recuerden, el paciente va a llenar y al final él tiene la opción de guardar, miren aquí abajo a la izquierda, de guardar esa información y posteriormente enviártela de nuevo para que tú la puedas analizar. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Yo soy el paciente, uno de ustedes, queridos odontólogos, me mandó esto a mi WhatsApp porque yo tengo una molestia, tengo un dolor, entonces yo voy a llenar aquí el triaje. Mi nombre es Juan Diego López. Juan Diego López. ¿Hace cuánto me comenzó el dolor? Todo esto pues vamos a poner un ejemplo tentativo. ¿Hace cuánto me empezó el dolor? Entonces yo voy a poner, ese dolor me empezó hace más o menos que 2 semanas. Ahí está en días, pongámosle 15. Es capaz de ubicar con exactitud él o los dientes donde siente el dolor. A ver, sí, a mí me duele aquí como en la parte superior izquierda. Sí, lo puedo ubicar más o menos donde es. Pongo que sí. Me dice, ¿su dolor es en uno o en varios dientes? No, realmente es en uno. Vamos a poner 1. Entonces miren que el paciente va rápidamente llenando. Si ustedes cuentan el tiempo, creo que el paciente no se va a demorar ni los 5 minutos. Cuarta pregunta. ¿En ese o esos dientes le han realizado alguna restauración o procedimiento odontológico en los últimos meses? El paciente va a decir, sí o no. No, a mí no me han hecho nada. Entonces el paciente puede poner que no. Pero si el paciente pone que sí, por decir algo, si el paciente pone que sí, él puede describir qué tipo de procedimiento. Entonces él puede decir, me hicieron una limpieza, ¿cierto? Me hicieron una limpieza. O me hicieron una calza, una restauración. En fin, el paciente describe brevemente lo que él crea que le hicieron allí. Quinta pregunta, dice, ¿siente dolor cuándo? Y aquí el paciente puede señalar una o varias, dependiendo de cómo se sienta. Entonces él dice, empieza a leer, bueno, cuando tomo algo ácido como fruta, jugo, gaseosa, vino, no, realmente no es cuando tomo eso. Cuando tomo o como bebidas calientes o frías, sí, con el frío me duele bastante. Cuando toma o come bebidas calientes, no. Cuando me cepillo los dientes, sí, yo por ahí me cepillo y me da como se me destiemplan los dientes. Cuando muerdo algo, no. Sin necesidad de ningún estímulo, o sea, el dolor es espontáneo, no. El dolor es provocado con algo. Entonces, miren qué interesante en esta pregunta 5, cómo el paciente uno lo va dirigiendo. Hombre, te duele con frío, con caliente, cuando te cepillas, cuando mordes. El dolor arranca solo, o sea, es espontáneo, no necesita ningún estímulo. Entonces ahí estamos tratando de diferenciar un poco si el dolor es de origen dentinario, o sea, por hipersensibilidad, o si el dolor es de origen de tipo pulpar. Muy bien, seguimos, pregunta 6. Aquí me estoy demorando en la explicación, pero si ustedes miran la fluidez del triaje, en 5 minutos el paciente lo tiene listo. Bueno, dice la pregunta 6. ¿El dolor desaparece inmediatamente luego de retirar el estímulo frío, caliente, ácido o aire? Entonces, sí, yo tomo algo frío e inmediatamente se me quita. Perfecto. ¿Siente dolor al apretar la encía o el diente? Entonces, miren que esta pregunta tiene su cuento.
Es porque si el diente se toca, se aprieta y duele, puede ser algo que tenga que ver con algo de origen pulpo periapical. Y si siente dolor al apretar la encía, podría ser también de pulpo periapical o de tipo periodontal. Entonces ahí nos vamos como guiando un poco. Entonces yo voy a responder no, la encía no me duele al apretarla y el diente tampoco. Pregunta 8. ¿En él o los dientes con dolor tiene el cuello descubierto? Entonces el paciente se va a mirar y va a decir el cuello. Bueno, puede que él diga sí, sí lo tengo descubierto, o que él no sepa qué es el cuello y diga no sé. Entonces vamos a poner aquí no sé. ¿En él o los dientes con dolor observa alguna cavidad? Que de pronto el paciente se le haya caído una restauración o tenga una caries suficientemente grande para que el paciente la pueda ver. Entonces él puede poner sí, no o no sé. Pero miren qué interesante. Ahí vamos viendo con todo esto los diagnósticos, cómo podemos ir separando para después pensar en un diagnóstico diferencial de si es una hipersensibilidad o si es un dolor de otro origen. Y finalmente, en la pregunta 10, vamos a poner aquí en la 9, no sé. Y en la pregunta 10 dice, de 0 a 10, ¿cuál es la intensidad de su dolor? Ahí nos vamos refiriendo a la escala visual análoga. Entonces el paciente va a decir, de 0 a 10, mi dolor, como cuando me califican en el colegio 0 a 10. Sí, eso cuando me duele siempre es molestico. Vamos a ponerle un 7. O no, pongámosle un 6. Y el paciente le pone lo que el paciente quiera. El paciente guarda y luego le remite el resultado al odontólogo. Entonces, esta es nuestra primera herramienta, que es el triaje. Vamos muy bien hasta ahí. Ahora vamos para la segunda herramienta. La segunda herramienta es cuadro de dolor. Ese cuadro de dolor y ruta clínica lo vamos o lo diseñamos para que ustedes, mis queridos odontólogos, tengan la posibilidad de diferenciar y llegar a un diagnóstico que puede ser o una hipersensibilidad o un diagnóstico de tipo pulpar o periapical o periodontal. Por el tiempo, ustedes van a poder, como decimos vulgarmente aquí en Colombia, cacharrear un poquitico esta herramienta, pero les va a mostrar si nos metemos al dolor provocado, que es el que ustedes como odontólogos pudieron haber definido de mí como paciente cuando acabé de llenar el triaje. Ustedes se pudieron dar cuenta que mi dolor era provocado, que no era un dolor espontáneo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo creo que este paciente va por el lado del dolor provocado. Entonces se llama al paciente, hola Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Soy fulano de tal, odontólogo de tal clínica, me recomendaron llamarte porque tal cosa, o estoy acudiendo a tu llamado porque creo que es importante que empecemos a revisar el tema de tu dolor, aquí estoy para ayudarte, y darle como esa confianza para que ya te empiece a contar un poco más acerca de lo que tiene. Entonces tú estás conectado telefónicamente con el paciente y tú vas a darle clic en dolor provocado para que sigamos con este ejemplo. Entonces te lleva a la ruta clínica y esa ruta clínica te dice, bueno, vamos con dolor provocado. Y aquí está toda la ruta clínica. Se las voy a bajar un poco para que miren que es una pequeña paginita en la cual tú vas a llenar con el nombre del paciente, la cédula, tin, 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 y entonces empiezan las preguntas. Bueno, Juan Diego, cuéntame, ¿hace cuánto te empezó? Tú me dijiste, o en el triaje pusiste que hace 15 días. ¿Hace cuánto te empezó el dolor? Sí, doctor, doctora, ese dolor me empezó hace más o menos 2 semanas. Perfecto, te empezó hace 15 días. Miren algo muy interesante. En esta aplicación, en esta herramienta, cada uno de los ítems tiene un icono que genera importancia acá. Si yo le doy clic a cada icono de eso, me va a extender un cuadro de diálogo explicativo acerca de eso. Pongamos el ejemplo. Tiempo de inicio, 15 días. Le damos clic y dice, generalmente el paciente con hipersensibilidad dentinaria consulta varios días después de estar percibiendo el dolor dentinario provocado por estímulos externos.
paciente no se va a tomar un vaso de agua fría, le va a dar el dolor y ahí mismo te va a llamar. Él va a decir, ve, qué raro, y al otro día, y en unos días te llama. El dolor intenso, que es de poco tiempo de evolución, ese podría indicar una pulpitis, no una hipersensibilidad. Entonces, miren qué amigable esta aplicación. Vamos a mirar la ubicación. Entonces tú le dices, bueno, ¿puedes ubicarlo? El paciente te va a decir, sí, lo ubico aquí en la parte superior izquierda. Entonces, a ver, superior izquierda. ¿Cierto? Tú vas a escribir ahí todo lo que el paciente te diga. ¿Me puedes mostrar con exactitud cuál es el diente? Y el paciente dice, sí, puede ser este. Entonces tú vas a decir, ah, bueno, ese es el diente número 24. Ok. Y miren, con respecto a la ubicación, me aparece. Escriba él o los dientes, cuadrante o zona donde se ubica el dolor. Ok, ¿el dolor es de corta duración o es permanente? Entonces responde el paciente, no, el dolor es de corta duración, es cuando me tomo algo y si es muy localizado, no es generalizado. Entonces, no es generalizado, no llenamos acá. ¿De corta duración? De corta duración. Perfecto. Y seguimos. ¿Qué estímulos te provoca el dolor usando la escala visual análoga de 0 a 10? Entonces tú le vas a explicar al paciente, mira, 0 es ausencia completa de dolor, 10 es un dolor supremamente intenso. ¿Cuál de estos estímulos que yo te voy a decir es el que más te... califícame de 0 a 10 estos estímulos que tanto te molestan? Con el frío, entonces el paciente va a decir, uy, con el frío eso está brutal. No, un 8, entonces tú pones un 8. Vamos a mirar qué dice acá. Dice, el frío es el estímulo que generalmente está más asociado con la hipersensibilidad. ¿Sí ven? Ahí hay pequeños pastelitas, pequeñas herramienticas que nos van llevando. Bueno, cuéntame, con el calor, ¿qué tanto te duele? No, con el calor realmente no me duele. 0, 0. Entonces ponemos 0. ¿Con ácidos te duele? ¿Qué son ácidos, doctor? No, mira, los ácidos pueden ser el jugo de naranja, las gaseosas, el vino. No, realmente a mí no. Ve, pero ¿sabes qué? Sí, doctor, que me he dado cuenta que me tomo un jugo de naranja y aunque con el jugo no me molesta, pero después me voy a ir a cepillar y uy, como que se me encalambra más el diente después de tomar algo ácido. Ah, bueno, ok. Entonces, con el ácido no te duele, pero con el cepillado me dices que después sí te molesta. ¿Qué tanto te molesta de 0 a 10? No, por ahí un 7, 8. Listo. Si dijo 7 u 8, ponemos el mayor número, 8. ¿Te duele con el dulce cuando tú comes bocadillos, arequipes, confites o algo? No, no, no me duele con el dulce. Perfecto. Entonces, 0. Entonces, miren qué interesante. Aquí vamos armando nuestro paquete. Bueno, cuéntame, ¿tú en ese diente te han hecho restauraciones recientes? No, doctor, ahí no me han hecho restauraciones recientes. Entonces, no lo digitamos. Supongamos que él dice que sí, entonces simplemente lo señalamos. Ahí está. A ver qué nos dice la información. Nos dice, se debe esperar de 4 a 6 semanas la recuperación pulpar luego de una restauración dental. Porque resulta que un paciente te puede decir, sí, a mí me empezó un dolor, pues que hace 15 días me hicieron una calza por allá en la EPS y entonces ya uno dice, bueno, vamos a ver si es un dolor provocado, vamos a ver si es una disminución del umbral pulpar en esas 4 semanas que la pulpa se va reacondicionando a una restauración que pudo haber sido profunda. Estoy poniendo un ejemplo. Ok, entonces en este caso uno le pregunta, no tiene restauraciones recientes, no tiene restauraciones defectuosas. Cuéntame, ¿tienes la encía remangada? Muéstrame, porque tú puedes estar en ese momento en una videollamada y ver que tenga de pronto una recesión o una retracción gingival. Entonces le pone que sí, tiene una recesión gingival. Tiene abrasión, erosión o abfracción. Entonces uno mira y cualquiera de esos puede ser un dato adicional, digamos que una abfracción. Y si miramos en el dato de información de la abfracción, nos dice lesión cervical asociada a trauma de oclusión que expone los túbulos dentinarios. Entonces miren que ahí está el pequeño pastelito. Muy bien, y vamos llegando entonces finalmente a ver a qué diagnóstico tenemos. Todos somos odontólogos, todos tenemos la capacidad de llegar a un diagnóstico. Entonces, después de todo lo que vimos en esta ruta clínica, uno como odontólogo va a decir, bueno, no tiene dolor espontáneo, no tiene esto, no tiene restauraciones, esto y tal. Tiene la encía remangada, le duele con cosas frías, el ácido le promueve que cuando se cepille le duele más. Eso es como una hipersensibilidad.
Entonces tú le das aquí, clic a hipersensibilidad y miren cómo te despliega las recomendaciones que le vas a hacer a ese paciente. Y luego guardas esa información. Esa información puede ser guardada. Entonces, esta es la ruta clínica, que incluso también la pueden hacer y la pueden mirar para el dolor espontáneo. Para el dolor espontáneo es un poco más larga, pero ustedes miren que ahí está. Tiempo de inicio y frecuencia, en la mañana o diurno, en las noches, si es permanente, si es pulsátil, si es irradiado, al ocluir o al morder. Aquí lo estoy mostrando esta parte porque yo soy endodoncista, entonces yo he gozado mucho con esta parte de la aplicación. Si es generalizado, el estímulo que lo provoca, el estado restaurativo, las características clínicas de los tejidos blandos y finalmente cuáles son los diagnósticos posibles y el tratamiento. Entonces vamos a poner un ejemplo. Que con todo lo que vimos, el paciente tiene una periodontitis apical aguda. Miremos qué dice la información. Dice dolor de intensidad variable al percutir o al masticar. Ahí tienes tu pastelito para que te vas ubicando con el diagnóstico. Y puedes guardar al final. Ok, esa es la información de la ruta clínica. Entonces, luego de tener todo esto y ya tener, digamos, nuestras herramientas organizadas, ya le hemos aplicado a nuestro paciente, vamos a proceder con un protocolo de manejo. Tú con estas herramientas ya vas a poder definir, después de la teleconsulta que hiciste con el paciente, que incluso puede ser una videollamada, vas a poder establecer si realmente requieres ver ese paciente en tu consultorio. Si requieres ver el paciente en el consultorio, entonces vamos a armar un protocolo para el consultorio o en su defecto un protocolo para la casa. Entonces vamos a revisar este tema. Entonces, ¿cuál es el protocolo para el manejo clínico de la hipersensibilidad? Primero, ya hemos hecho la consulta previa. Vamos a hacer algo en el consultorio y vamos a hacer un seguimiento de este paciente en casa. Primero, vamos a identificar cuál es el diente, cuál es el área sensible, ya la tenemos, pero si estamos en el consultorio, pues vamos a asegurarnos que es el diente que durante el triaje y en la ruta clínica habíamos confirmado. Segundo paso, aplicación de una tecnología que nos selle la parte superficial de los túbulos dentinarios. Recuerden al principio de la charla, hace unos 15 o 20 minutos, que veíamos en el video cómo los túbulos dentinarios están abiertos y permeables y el tratamiento más específico y que se ha demostrado que es más eficiente es el selle o el taponamiento superficial de esos túbulos dentinarios con una tecnología como la que ofrece Colgate, que es la Colgate Sensitive Pro Alivio. Pero algo muy importante, mis queridos doctores y doctoras, esa aplicación se ha demostrado que es mucho más eficiente con el dedo o con un copito de algodón frotado por 1 minuto, mejor que con el cepillo. Con el cepillo es eficiente, pero si es frotadito con el dedo o con un copito o con algún instrumento, fantástico. Luego de la aplicación de la crema dental Colgate Sensitive Pro Alivio, vamos a aplicar un barniz de flúor de alta concentración. El barniz que tiene Colgate es el Durafat, que trae 22.600 partes por millón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicamos, como les dije anteriormente, la crema dental, se aplica, se limpian los excesos, no hay necesidad de enjuagar completamente, pero sí limpiar un poco, secar un poco la zona y aplicar el barniz. Aplicamos el barniz, como les decía ahorita, un barniz que puede ser el Durafat, 22.600 partes por millón de flúor, y está demostrado por algunos estudios que hemos hecho nosotros en el equipo que asesoramos académica y científicamente para este tipo de tecnologías, que la aplicación de estos dos productos alternadamente presenta una eficiencia tremenda en el alivio de la hipersensibilidad. Y lo más importante es que tapona los túbulos y genera un precipitado interno que es duradero a través del tiempo. Entonces, es un selle para alivio inmediato con una permanencia a través del tiempo. Muy bien.
Entonces vamos a combinar nuestro tratamiento con estos dos agentes para mejorar el beneficio en el tratamiento de la hipersensibilidad. Esto está incluso soportado por un estudio de un exalumno nuestro de la universidad, el doctor Manuel Restrepo. Él hizo su doctorado en Brasil y ha colaborado con esta investigación donde se quiso revisar qué tanto selle tenía la superficie dentinaria solo con el Colgate Sensitive Pro Alivio y cuando mezclamos el Colgate Sensitive Pro Alivio con el barniz de flúor Durafat. Y las fotografías son más que claras. Miren cómo la estructura dentinaria sin tratamiento, se pueden ver todos los túbulos dentinarios abiertos y permeables antes de aplicar el producto. Con la aplicación del Colgate Sensitive Pro Alivio, miren que hay un taponamiento bastante importante con digamos, mucha irregularidad en la superficie, pero lo importante es que hay un taponamiento y ese taponamiento, acuérdense que secundariamente se va interiorizando para ir bloqueando los túbulos de afuera hacia adentro. Pero cuando miramos esta fotografía, pues la tranquilidad es mucho mayor y vemos cómo prácticamente no hay túbulos dentinarios abiertos y expuestos al medio oral. Entonces, la utilización de este equipo de herramientas con la tecnología de la arginina y el carbonato de calcio, más la tecnología de un barniz de flúor de alta concentración, prácticamente, si estamos ante un paciente de hipersensibilidad, vamos a tener resultados muy favorables. Cuarto, hombre, explicarle al paciente una buena higiene oral. ¿Qué tipo de cepillo debe utilizar? Generalmente un tipo de cepillo suave, usar la seda, usar el enjuague. Que no se cepille muy fuerte, que el cepillado no sea en sentido horizontal, sino más en sentido circular. Cepillarse con la crema dental Colgate Sensitive Pro Alivio en su casa y posteriormente al cepillado hacerse el masaje con este mismo producto durante 1 minuto, 2-3 veces al día y obviamente la aplicación nocturna va a ser la más importante porque recuerden que en la noche reduce la salivación y vamos a tener mucho más sustantividad del producto en la superficie del diente. Y 7 y 8, dentro del protocolo, los últimos 2 movimientos que vamos a hacer son las recomendaciones. Entonces hay que decirle al paciente, bueno, fulanito, Juan Diego, haga una lista de alimentos que usted ingiere y cuál de estos está relacionado con el dolor dental y reduzca un poco mientras se hace el tratamiento, ¿cierto? Porque si el paciente es un alto consumidor de ácidos, pues hombre, tenemos que manejar los factores predisponentes. No es que a un paciente con hipersensibilidad se le vaya a llenar la boca de productos, no, sino que también vamos a manejar sus factores predisponentes. Entonces, si es un paciente que se cepilla muy duro, hay que enseñarle a cepillarse más blandito. Si se utiliza un cepillo de cerdas duras, hay que recomendarle un cepillo de cerdas blandas. Si se cepilla en forma horizontal, hay que recomendarle el cepillado. Si consume mucho ácido, hay que ayudarle a que no consuma tanto ácido e incluso se puede remitir a un nutriólogo o nutricionista para que le ayude con eso. Entonces, hay que empezar a dar recomendaciones que para el paciente van a ser muy, muy importantes. Decirle que hay que reducir el tiempo de cepillado en esa fase activa del tratamiento a menos de 2 minutos, porque hay pacientes que son supremamente compulsivos con el cepillado y ese cepillado podría de pronto traer procesos de atrición en la estructura del diente. Muy bien. Entonces, hasta acá, herramientas digitales, protocolos de manejo en consultorio y en casa. Y muy importante, la prescripción. La prescripción hoy en día la podemos hacer digital. Y esa prescripción digital tiene unas ventajas muy grandes. Si es que al paciente no se le va a olvidar porque está ahí, está escrito, lo tiene en su celular. Está demostrado que la gente coge mucho durante el día el celular y va a tener un poder de recordación absolutamente importante. Va a evitar la automedicación. Va a tener imágenes en las que va a tener la recordación para que él pueda dirigirse
a un sitio donde le puedan dispensar su producto, una farmacia o un almacén de cadena donde pueda encontrar los productos. Es muy importante la prescripción. Y mantener el contacto con el paciente, porque es que si yo mando un tratamiento para la casa, hago un tratamiento en consultorio, controlo los factores predisponentes del paciente, cualquiera que sea, la oclusión, el consumo de ácidos, el cepillado, etcétera, etcétera. Y yo no tengo o mantengo un contacto con el paciente, yo no voy a saber si el paciente mejoró o no mejoró. Entonces, fíjense que estas alternativas te van a abrir la puerta para que incluso a través de una teleconsulta bien hecha y bien profesional puedas cobrar tus honorarios. Muchas veces, y lo hice mucho durante la pandemia, antes incluso de tener estas herramientas, que podíamos hacer teleconsultas profesionales y bien hechas que pudieran ser cobradas y no tener que tener al paciente presencialmente en el consultorio porque es más costoso. Y finalmente, pues las conclusiones que vamos a sacar de todo esto para luego apoyarlos a ustedes en las preguntas que tengan y tratar de responder las que más podamos. Pues una de las conclusiones más importantes es que hacer el seguimiento del paciente con hipersensibilidad facilita mucho el manejo de la condición. Miren, yo les voy a contar como experiencia. En esta pandemia, yo como endodoncista, yo atiendo aproximadamente en promedio entre consultas, revisiones, retiros de sutura, tratamientos de endodoncia, etcétera, etcétera, por ahí entre 8 y 10 o 12 pacientes diarios. Nos mandaron a encerrar por allá a mediados de marzo y bueno, encerrado en la casa. En 2 meses y medio solamente fui al consultorio 7 u 8 veces. Interesante eso. La mayoría de las cosas las pude resolver por teléfono mientras las podía ver en el consultorio. Ya las verdaderas urgencias las tuve que ir a atender. Pero ustedes no se imaginan el agradecimiento de mis pacientes, porque yo todo el día estaba pendiente de él por teléfono. ¿Qué hubo, fulanito? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te cayó el antibiótico? ¿Cómo te cayó el analgésico? ¿Has sentido esto? ¿Te has mejorado? Mándame una foto. Uy, qué bien, vas súper bien, te has deshinchado un poco. Listo, si sigues así, por ahora nos salvamos. Sobre todo en esa época que estábamos muertos del susto, que pensábamos que si salíamos, que si entramos al consultorio nos iba a pegar el virus. Ya hoy sabemos que estamos muy protegidos. No sé si vieron un artículo que salió de la Asociación Dental Americana, en la cual se hizo una investigación y se mostró que apenas el 1% de los odontólogos en Estados Unidos eran positivos para COVID. Esto pues nos dice que realmente nosotros en el consultorio estamos haciendo las cosas muy bien hechas y que realmente estamos más protegidos de lo que pensábamos. Muy bien. Primera conclusión. Segunda, que las tecnologías digitales son de mucha ayuda para el manejo. ¿En qué sentido? Primero, optimiza el tiempo de la consulta. Y segundo, el paciente se siente mucho más acompañado y cuidado, que lo que yo les estaba diciendo hace un momentico. Tercera conclusión, el régimen complementario de tratamiento en el consultorio y el mantenimiento en casa es más efectivo que cualquiera de los dos solo. Está demostrado, si tú puedes hacer en el consultorio la aplicación de las dos tecnologías, tanto de la arginina y el carbonato de calcio, que es la Colgate Sensitive Pro Alivio, más la aplicación subsecuente del Durafat, que es el barniz de flúor de alta concentración, y luego el mantenimiento en casa, y obvio, controlando los factores predisponentes de nuestro paciente, ese régimen va a ser mucho más efectivo que cualquier otro régimen que tú utilices. Entonces, fíjense que el manejo de la hipersensibilidad dentinaria, si se hace de una forma muy profesional, es una nueva fuente de ingresos. Y no volver una consulta prácticamente de corrillo, de pasillo o de reunión familiar donde le dicen a uno, Juancho, imagínate que tengo algo aquí como cuando me entra aire y no sé qué, entonces échate una crema. No, vamos a hacer algo con mucha más responsabilidad y con mucho más profesionalismo.
Finalmente, entonces les digo que el protocolo clínico de consultorio con la combinación de estos dos productos da mucho mejor resultado que la utilización de cada uno de los productos por aparte. Así pues, que concluimos esta sesión. Espero que hayan tenido un concepto global del mensaje que les quería enviar, que hayan entendido el triaje, que hayan entendido la ruta clínica, que son las dos aplicaciones que a ustedes les van a enviar para que las puedan aplicar con sus pacientes. Y estoy aquí dispuesto a responder las preguntas que sean bienvenidas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta amena sesión, además de muy ilustrativa, muy detallada y además concreta. Creo que muchísimas cosas quedaron claras tanto para toda la parte de etiopatogenia como la parte de tratamiento, pero sobre todo las herramientas, el manejo de las herramientas tan útiles y que se desarrollaron con tanta dedicación y tanto esfuerzo y que finalmente son para el uso de todos los odontólogos. Ese fue el sentido de hacerlas y precisamente todos ustedes, todos nuestros participantes van a tener acceso a ellas. Sus respectivos consultores de cuidado oral de Colgate se los van a hacer llegar directamente, de manera que entre mañana, pasado mañana, ya todos, mi querido Juan Diego, van a tener la posibilidad de tener estas herramientas. Y les recuerdo también que los formatos de prescripción también están a disposición de los odontólogos para tener esa facilidad que mencionabas de hacer la prescripción a través de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, y sin tener necesidad de imprimir o de escribir, de utilizar papel y que el paciente tenga que recoger, digamos, esa prescripción en físico. Entonces, pues es una herramienta más para aprovechar la virtualidad, el asunto de la prescripción. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a ir comenzando a leerlas y a enviártelas. Si hay preguntas similares, voy a permitirme resumirlas y recogerlas en una sola para que alcancemos a responder a todos los odontólogos. La doctora Alejandra Rodríguez pregunta si es posible, antes del frotado con el dedo de la crema y el posterior barniz, se pudiera realizar un sellado dentinario inmediato con adhesivos universales. Ok, muy bien, Alejandra. Buenas noches. Gracias por tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Pero te quiero contar lo siguiente. Esta pregunta me puede demorar una charla de 2 horas respondiéndola, pero voy a tratar de ser rápido. Uno puede utilizar adhesivos universales para sellar la dentina. Obviamente que sí, pero va a ser mucho más importante utilizar elementos que sean naturales, que sean más naturales. Recordemos que la Colgate Sensitive Pro Alivio es un producto que contiene arginina. La arginina es un aminoácido esencial que tenemos en la saliva, que es un aminoácido que tiene una función reparadora. Entonces, por ese lado, pensaría yo que sería muy bueno poderlo hacer inicialmente así, como primera medida. Segunda, el costo de tratamiento de utilizar el frote de la crema dental, que aprovecho, María Beatriz, para ir respondiendo algunas preguntas que ya vi. El frote con la crema dental que se utiliza durante unas 4 a 6 semanas aproximadamente para lograr un beneficio medible por parte del paciente y que dependiendo de los factores predisponentes vemos si alargamos o ya podemos suspender. Entonces, doctora Alejandra, utilizar adhesivos universales es más costoso. Los adhesivos tienen un problema, que recuerda que los adhesivos tienen una fase hidrofílica y al tener una fase hidrofílica y dejarlos expuestos al medio oral, ellos simplemente se van a lavar con el tiempo y va a volver a quedar el túbulo dentinario abierto y expuesto. Y tercero, los adhesivos universales, tú sabes o todos sabemos que contienen muchos productos
muchos productos líquidos que algunos de ellos pueden ser el bis-GMA, el UDGMA, muchos de las sustancias propias de los adhesivos, se ha demostrado que pueden ser irritantes pulpares. Entonces, tú puedes sellar el túbulo, pero probablemente de forma secundaria puedas tener una reacción pulpar inflamatoria. Entonces, mi invitación es a que ensayes primero esta tecnología y ya más adelante podemos ir subiendo, digamos, subiendo el escalón hasta que probablemente tengamos que llegar a hacer una restauración cervical o hacer un cubrimiento radicular periodontal o hacer incluso la endodoncia, porque yo tengo muchos pacientes que tienen muchas retracciones, problemas periodontales, se les dañó su calidad de vida y hay que hacer la endodoncia para que el paciente pueda alimentar y cepillar bien. Gracias, Alejandra, por tu pregunta. Bueno, muy bien. Yo creo que esta respuesta nos enlaza muy bien con una pregunta de la doctora Paola López, que menciona precisamente ese manejo de lesiones cervicales no cariosas que muchas veces están asociadas a la sensibilidad. Y la pregunta concreta es, ¿hasta qué punto en ese manejo de afracciones, ella habla específicamente de este tipo de lesión no cariosa, lesión cervical no cariosa, como es la afracción, hasta qué punto sería recomendable reparar y o realizar cirugía frontal? No, pero hoy, doctora María Beatriz, está pero preguntando cosas muy buenas. Nos vamos a graduar aquí todos. Claro, Esa muy pregunta, interesante. Paola, es muy importante. Muy importante. Mira, las afracciones son lesiones cervicales generadas por traumatismo oclusal. El punto más débil del esmalte dental es en la región cervical, sitio en el cual convergen las fuerzas oclusales. Y si tenemos un paciente con fuerzas oclusales excesivas, pues obviamente en la región cervical es donde vamos a tener esa cavidad. Esas cavidades son típicas. Aquí pues porque no tengo la foto, pero son muy típicas y son como una especie como de balconcito. O sea, termina el esmalte, se forma como un escalón y viene aquí ya la parte dentinaria como haciendo una curvita, como una concavidad. En forma de cuña. Me enseñaron Exacto, a mí. en forma de cuña. Así es, María B. Lo que pasa, a mí, yo soy paisa, entonces soy... Bueno, entonces, gracias María B por catalizarme ahí la idea. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos, doctora Paola? Es revisar cuán grande es la cavidad y te invito incluso a que leas, de pronto hay un libro que se llama Lesiones cervicales no cariosas y el autor es de apellido Lucy con doble S. Y ellos tienen una clasificación de la profundidad de las lesiones cervicales para saber en qué punto se debería intervenir, ya sea con una reparación con material odontológico, ionómero, resina o lo que sea, o con una cirugía periodontal. Pero ojo que aquí hay un punto importante, doctora Paola. Independiente de si tú tomas la decisión de hacer una reparación con un material restaurativo o un cubrimiento radicular con una cirugía mucogingival o con un desplazamiento coronal, previo a eso la invitación es a sellar los túbulos dentinarios con estos productos para que lo que tú pongas encima quede bien resguardado en el interior con lo que ya pusimos. Y está demostrado por varios estudios de unos puertorriqueños radicados en Estados Unidos que la aplicación de estos productos como Colgate Sensitive Pro Alivio no impide la adhesión de nuestros materiales, valga la redundancia, que son adhesivos. Ok, espero que te haya respondido la pregunta. Perfecto, yo creo que sí. Bueno, hay una pregunta de la doctora Uraneli Torres que creo que ya está respondida y la invitaría
a que nos escribiera si no fue así, que es en relación con cuántas dosis o sesiones se deben aplicar, y fue lo que mencionaste hace unos minutos. Entonces voy a darle un espacio para que nos escriba si le quedó satisfecha su pregunta o si necesita alguna explicación adicional, y voy a darle Sí. paso a una pregunta muy interesante de la doctora Melissa Vitale. María B, Y perdón, antes de Melisa, muy importante, Melisa, mi vecina y amiga. María B, muy importante de pronto para complementar la pregunta que hacía la doctora, y es el Durafat es un barniz que no requiere estar aplicándose continuamente. Cuando uno aplica la Sensitive Pro Alivio en el consultorio, la frota con el dedo, limpia y luego aplica el barniz de flúor y le da todas las indicaciones necesarias al paciente, por ejemplo, que ese día, pues, lo de la comida, lo de no cepillarse al otro día, etcétera, etcétera. Esa aplicación nos puede durar entre 4 y 6 meses antes de una segunda reaplicación en caso de que sea necesario. Quería pues como complementar eso. Ok. No, Sigamos con Melisa. y muy válido porque tiene también relación con la pregunta de la doctora Melissa, Ok. que dice, ¿cada cuánto se recomienda realizar el protocolo en consultorio cuando se maneja correctamente la etiología? Por ejemplo, consumo Sí, de sí, sí. ácidos, correcto cepillado, etcétera. Bueno, Melisa, hola, ¿cómo estás? Tiempo inverte. Esta mañana nos vimos entrando al edificio. Ibas muy elegante con tu mamá. Bueno, Melisa, la pregunta es bien interesante, porque es que tu pregunta de por sí ya tiene una respuesta. Tu pregunta tiene la respuesta más importante de este seminario o de este webinar, y es que si no manejamos la etiología, pues realmente estamos haciendo muy poco. Si tú manejas correctamente la etiología, como las que estás mencionando, y empiezas a hacer la aplicación de estos protocolos, la evolución del mismo caso te va a ir diciendo qué tanto o cada cuánto puedes recomenzar el protocolo. La recomendación es inicialmente 4 a 6 semanas de aplicación, ¿cierto? Tú aplicas en tu consultorio los 2 productos, luego le dices al paciente que en casa por unas 4 a 6 semanas, y obviamente tú debes volver a hacer la telellamada o citar al paciente, mirar en la escala visual análoga cómo está, cómo se ha sentido. Y hay una cosa muy importante, María B, que de pronto va a ser muy importante seguir trabajando en este aspecto, y es decirle al paciente, ¿qué tanto ha mejorado tu calidad de vida o qué tanto ha mejorado, sí, tu calidad de la alimentación con lo que estamos haciendo? Porque no es solamente de 0 a... ¿Cuánto me amas de 0 a 10? No, yo te amo mucho. Yo de pronto no puedo calificarte, ¿cierto? Pero ¿qué tanto ha mejorado tu calidad de vida durante el tiempo en el que estamos aplicando este protocolo? El paciente te va a decir mucho. Entonces estamos bien. No, doctora, poco. Entonces venga a ver, volvamos a mirar en qué estamos fallando. ¿Estamos controlando los factores predisponentes o no? ¿Podemos reforzar un poco entonces en la aplicación del producto o no? Y ahí nos vamos yendo y podemos repetir el protocolo las veces que lo necesitemos. Gracias por tu pregunta, Melissa, muy interesante. Así es, acabas de mencionar una cosa muy importante, y es que no es únicamente el valor cuantitativo de un número frío que nos diga si ha mejorado o no ha mejorado, sino precisamente ese valor cualitativo, esa valoración, como tú dices, de calidad de vida o de bienestar. ¿Qué tanto ese malestar ha dejado de ser malestar y ahora se ha convertido en bienestar? Me parece que... Como cuando a uno la pareja le pregunta, ¿tú me amas? ¿Cuánto me amas? Ay, yo sí te amo, ¿cierto? Tranquila, tranquila. Entonces, pues bueno, esa parte cualitativa me parece que Sí, es sí, sí, sí. un buen ejercicio que deberíamos trabajar. Muy buena Sí. idea. Bueno, tenemos muchas preguntas y vamos a ir avanzando porque el tiempo va apremiando. Sí. Hay Saludos una pregunta. a todos, que yo veo gente conectada de varias ciudades, en Ibagué, en otras ciudades del país. Gracias a todos por acompañarnos. Qué rico poder estar allá. Aquí está haciendo mucho frío. Qué bueno estar por allá en Ibagué aguantando calorcito.
Qué maravilla que aquí siguen con nosotros. Y precisamente desde Ibagué, el doctor Jairo Labrador pregunta por el mantenimiento de ese control de sensibilidad. ¿Por cuánto tiempo sería esa terapia de mantenimiento en casa? Sí, muy buena la pregunta, Jairo. Buenas noches. Ibagué para mí es muy especial porque por allá paseaba yo cuando estaba chiquito y me encanta. Buenos sancochitos se comía para allá en la carretera y no me daba ni hipersensibilidad. Bueno, el mantenimiento, como lo decíamos de pronto ahorita, después de la aplicación, si la aplicas en el consultorio, ojalá mínimo de 4 a 6 semanas. Y luego a las 4 a 6 semanas, volver, obviamente le has ido haciendo el chequeo, cómo vas, cómo te has sentido, volver a reevaluar el caso para ver si continuamos un tiempo más o redirigimos un poco el enfoque con respecto al control de los factores predisponentes. Gracias, Jairo, por la pregunta. Sí, bueno, pues aquí estás respondiendo preguntas de otros doctores que precisamente se refieren a lo mismo. ¿En cuánto tiempo de ser necesario se repite la terapia? Y pues otras cosas que ya has respondido, y no sé si quisieras hacer algún complemento para irnos ya a preguntas de otra índole, también muy interesante. Mira que aquí hay una pregunta interesante de un espectador anónimo que ya pregunta con algo de carillas, que una paciente femenina con restauraciones en carillas a nivel general, con sensibilidad mayormente al frío durante muchos años, la aplicación de Durafad es viable, no se mancharían estas uniones del diente. Bueno, a ver, estos casos donde hay ya cuando hay ya restauraciones sobre la estructura del diente, hay que evaluarlos con mucho juicio, porque probablemente esa sensibilidad pues pueda venir de alguna filtración o de alguna desadaptación de las carillas o de la corona o de la restauración que esté en cuestión. Y está demostrado que a pesar de que el Durafat en el momento de la aplicación del barniz es color miel, él no pigmenta la estructura de los dientes. Entonces, si por alguna razón defines aplicarle Durafat en alguna parte de los dientes para controlar un poco la sensibilidad con el frío, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero la invitación es que evaluemos estas carillas porque desafortunadamente estamos viendo muchos tratamientos de carillas que de pronto no cumplen muy bien digamos, con los requerimientos de ajuste a nivel gingival, el respeto por el periodonto, el respeto por el espacio biológico y bueno, hay que analizar eso con mucho cuidado. Gracias de todas formas a este amigo anónimo por preguntar. Bueno, también en relación con esa forma de aplicar el Durafat, la doctora Paola Tinoco dice que sí es posible que el doctor indique la forma correcta de aplicar el barniz de flúor Durafat. Ok, sí, Paola. Buenas noches. Bueno, el Durafat es un barniz que se dispensa, se dispensa en un papelito o en una losetica, en un papelito, viene con su papelito, y lo vas a aplicar con un pincel o con un algodoncito. Yo prefiero el pincel porque nos rinde más, el algodón se chupa el producto y podemos perder algo de producto. En cambio, en el pincelito, además de que yo soy pintor, entonces me gusta más la utilización del pincel. Entonces, idealmente, cuando tú vas a aplicarlo en un paciente con hipersensibilidad, digamos que es más fácil porque es un sector más pequeño, limpias, puedes hacer una limpieza incluso con algodón, idealmente una profilaxis, pero está demostrado que el Durafat no necesita ni siquiera una profilaxis para ser aplicado, por eso se utiliza mucho como recurso para el manejo de caries en poblaciones muy aisladas de la salud bucal. Entonces, pero obviamente somos odontólogos, no nos gusta trabajar empantanado, ¿cierto? Entonces somos odontólogos, vamos a hacer la limpiecita, todo bien organizado, vamos a aplicar el barniz y se aplica una delgada capa sobre la estructura del diente. En este caso que estamos hablando de hipersensibilidad, mi invitación es a que frotes muy bien en la zona cervical afectada y en toda la estructura vestibular del diente. Lo puedes aplicar por interproximal también, ayudándote con un poco de seda dental. Aplicas con el
con el pincelito en la parte interproximal y luego frotas con la sedita dental para que quede distribuida en la zona interproximal. Es una aplicación rápida, fácil, más fácil en un paciente con hipersensibilidad, vuelvo y repito, que es 1, 2, 3, 4 dientes, pero si lo vas a aplicar en toda la boca, pues aíslas con un abrebocas, aíslas con unos rollos de algodón, haces una profilaxis y vas en orden aplicando todo el Durafat en toda la superficie bucal, luego pasas a la palatina, luego pasas a las seditas dentales y lo haces en un orden, es muy fácil. Incluso vienen las instrucciones que es muy fácil de utilizar. No sé, María B, pues quiero ser como rápido con esta respuesta Sí, porque... no, súper bien. Básicamente yo quisiera enfatizar que no se necesita la profilaxis ahora que tenemos que tener tanto cuidado con los procedimientos generadores de aerosol. Esto es una ventaja muy grande para el Claro, Durafato, que claro. simplemente se limpia con una gasita, con un algodón y la superficie ya queda lista. Hay una Perfecto. pregunta de la doctora Claudia Natalia Ordóñez que me parece importantísima porque los odontólogos rara vez nos atrevemos a hacer este tipo de preguntas. Y Ay, es, Claudia, esa preguntica que ¿cuánto tanto nos... podemos Sí, sí, sí. cobrar por un procedimiento de estos de hipersensibilidad? Qué interesante y me encanta que la haya hecho. Sí. Claudia, es una pregunta bastante sensible, porque no es lo mismo, yo te voy a poner un ejemplo, o sea, todos los elementos que estamos utilizando cuestan, tienen un valor comercial. Tú compras un tubito de Durafat y creo que está por los lados de 80.000 pesos, más o menos, ¿cierto? Ok. Así es, exactamente. Entonces, compras un tubo, pero ese tubo, dependiendo de o sea, para aplicaciones de boca completa, te puede durar por ahí 90 aplicaciones. ¿Es así, doctora María Beatriz? Más o Así menos. es, correcto. Entonces, mira, si tienes un tubo de 80.000 y vas a hacer, póngale pues 45 aplicaciones de boca completa, cada aplicación te va a valer 2.000 pesos o menos de 2.000 pesos. La crema dental tiene un costo de 12.000 pesos, dependiendo del tamaño, doctora María B. Yo pues la parte comercial no la manejo al pie, pero entonces es muy, o sea, los materiales son muy baratos. Vas a cobrar por lo que tú sabes hacer, vas a cobrar por lo que estudiaste, vas a cobrar por el tiempo que le estás dedicando al paciente, vas a cobrar por ese amor que le estás poniendo para que tu paciente se alivie, vas a cobrar por el seguimiento que le vas a hacer a ese paciente porque tu paciente se va a aliviar. Entonces, no es lo mismo cobrar en Bogotá, donde las cosas de pronto pueden ser más costosas, que en, no sé, en otra parte, que en Medellín, ¿cierto? Medellín puede que no sea una ciudad tan costosa como Bogotá. O dependiendo del barrio donde tú trabajes, que mis servicios públicos son más costosos porque yo trabajo en estrato 6 o los de otra persona son más baratos porque trabaja en estrato 3. Entonces, cuando tú tienes tu pool de gastos fijos, tú ya deberías saber cuánto te vale una hora de consultorio y sobre eso puedes aplicar una tarifa. Pero yo podría, no sé, mi doctora María Beatriz, voy a decir algo. Yo, por ejemplo, por la aplicación en el consultorio, porque es que yo hago la historia, hago todo, cobro la consulta y aplico mis cosas y cobro 140.000 pesos. Pero es porque le gasté tiempo en el tiraje, le gasté tiempo en la otra cosa, llego al consultorio, le hice la historia, me gasté 40 minutos, entonces hay que cobrar la consulta. Sí, así es. Pero Yo entonces creo es una que pregunta muy difícil de responder, pero hay que cobrar, es nuestro trabajo. ah, Nadie trabaja para que lo vean. sí. No, y esos elementos que tú estás dando son muy útiles para tener en cuenta en un análisis. Te comento, Sí. creo que ya lo sabes y ya la mayoría de odontólogos lo saben, nosotros desarrollamos en Colgate una tabla de rentabilidad del Durafat, haciendo el ejercicio como el que tú hiciste. Y Ajá. los consultores de cuidado oral lo están compartiendo con el odontólogo para que él mismo incluya las tarifas que él considera según lo que tú acabas de mencionar y por operaciones que tiene la aplicación, el sistema te saca allí
la posible rentabilidad del tubo de Durafat. Entonces, para las personas que no lo tengan, estaremos muy pendientes que su consultor se lo comparta en la visita. Y lo puede tener en su teléfono y hacer el ejercicio. Y hacer ejercicios, simulaciones, porque eso es un simulador, simulaciones de cuánto es que le está costando ahora con los EPPs y bueno, todo esto y cuánto cobra por la cita. Y ahí mismo ese simulador le va sacando esa posibilidad de rentabilidad. Es una herramienta también de mucha utilidad. María B, hay una pregunta súper importante. Adelante. Todas están muy importantes. A todos muchas gracias y saludos. De una vez les voy diciendo porque aquí estoy medio leyendo. A todos los que me han mandado saludos, muchas gracias también. De todo corazón, muchos un abrazo. Agradecimientos, además, muchos agradecimientos. Santiago Monsalve hace una pregunta muy importante. Dice, luego de un blanqueamiento, ¿se puede hacer el mismo protocolo para un paciente con hipersensibilidad? Santiago, sí. La respuesta es sí, pero te voy a hacer una invitación. Arranca el protocolo antes de, para que tú veas cómo se comporta un blanqueamiento en un paciente donde probablemente haya algunas zonas de recesión gingival o de adfracciones, porque además de que tú vas a elaborar tu placa, si estamos hablando pues de tratamiento ambulatorio, que en esta época es preferible el tratamiento ambulatorio que el del consultorio, la placa pues va a ir ajustada al margen gingival, pero si tú previo al inicio del tratamiento, unos 8 o 10 días antes, le recomiendas la aplicación del Sensitive Pro Alivio, tu paciente va a estar mucho más controlado durante el procedimiento de blanqueamiento. Esa es una pregunta muy, pero muy importante, porque ese detalle de hacerlo antes puede marcar la diferencia. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, sí. Aquí hay otra pregunta que es más procedimental, pero me parece muy importante, la doctora Diana Benavides, quien pregunta si el paciente puede responder las preguntas por WhatsApp, es decir, llenar el formulario desde su teléfono. No, la respuesta es sí. A ti te van a mandar la herramienta, te la van a mandar, tú la puedes tener en tu celular, entonces tú lo que haces es que coges el aplicativo, el triaje, se lo envías al WhatsApp del paciente, el paciente lo llena ahí en 4 o 5 minutos y te lo reenvía ya respondido para que tú puedas tener una idea inicial de qué tiene el paciente y luego proceder a la teleconsulta donde vas a hacer la ruta clínica para llegar al diagnóstico y de ahí definir si podrías inicialmente mandar algo en casa o si requerirías una visita con ese paciente presencial para establecer un protocolo de manejo. Aquí hay otra pregunta de Lorena Ocampo y ya vamos a ir terminando para cumplir con los tiempos. Ya estamos un poquito... sí, porque yo estoy muy agradecido con la gente que a la hora de la comida las tripas están sonando y todavía están conectados 280 personas y con las tripas sonando, eso siempre es difícil. Muchas gracias a todos por el aguante. Vamos a avanzar con unas tres preguntas y ya vamos a ir terminando y procuramos hacer las respuestas a través de los correos electrónicos o como estas personas han sido invitadas especial y exclusivamente por nuestros consultores, pues tenemos el contacto directo. La doctora Lorena Ocampo pregunta si una hipersensibilidad dentinal puede terminar en tratamiento endodóntico. Perdón, se me fue un poquito la onda, María B. Si una hipersensibilidad dentinal puede terminar en tratamiento endodóntico. Muy bien, buena pregunta, mi doctora. La respuesta es sí. O sea, ese es el último escalón. Nosotros podríamos tener como en la mente lo siguiente, varios escalones para el manejo de la hipersensibilidad. El primero y a la par con estas tecnologías es el control de los factores predisponentes más la utilización de estos productos, ¿ok? Que se hace conjunta. Luego vamos a seguir un paso más arriba. Yo creo que María B, aquí va a responder muchas de las preguntas que hay. Luego vamos a seguir un paso más arriba. Hombre, no, es que no funcionó muy bien. Resulta que es que estoy viendo que el paciente tiene una retracción muy grande, tiene una cavidad de afracción muy grande y va a necesitar poner una restauración. Entonces, paso siguiente, haga su restauración, pero ya agotaste el recurso de sellar los túbulos dentinarios y puede hacer tu restauración tranquilamente. O es un paciente que requiere un tratamiento periodontal, un cubrimiento radicular, una cirugía mucogingival, etcétera, etcétera. Es
paso a paso, ¿ok? Y el último paso, el último, la endodoncia. Y no es que vamos a hacer la endodoncia como una disculpa porque no pudimos hacer un buen manejo de hipersensibilidad. Ojo, porque yo he tenido muchos pacientes que los han tratado como hipersensibilidad otros colegas, pero cuando llegan a mi consulta me estoy dando cuenta que es una pulpitis, porque tenía una restauración muy profunda, cercana a la pulpa, porque ya incluso dolía la percusión. O sea, muchas veces no hay un manejo correcto y me llegan al consultorio y yo decía, bueno, lo manejaron como una hipersensibilidad, no era una hipersensibilidad. Hay que hacer la endodoncia porque el problema es pulpo periapical. Ok, pero eso es otra cosa. Pero si un paciente realmente, va a poner un ejemplo muy específico. Doctora María Beatriz, tú que eres periodoncista y experta en el tema. Un paciente con una periodontitis que ha sido tratada y tratada y tratada en el tiempo, con reducción de los niveles óseos y de los niveles gingivales, con exposición radicular y que en uno o dos dientes que tenga una hipersensibilidad muy severa que no se pudo controlar con esto, ese paciente ni siquiera se va a poder cepillar y si no se cepilla se le va a agravar el problema periodontal. Entonces yo tengo que hacer una endodoncia para poder mejorar su calidad de vida y él pueda cepillarse y alimentarse bien. Entonces es un caso en el que sí se podría llegar a hacer una endodoncia solo porque el paciente tenga una hipersensibilidad. Es un caso muy concreto, pero creo que la respuesta es bastante indicadora de la pregunta que nos están haciendo. Bueno, nos vamos con una última pregunta. Tenemos muchas otras, Las que pero quieran. mi propuesta es que a través de sus consultores pueden transmitirnoslas y nosotros las enviaremos al doctor Juan Diego, quien seguramente, abusando de su gentileza, nos las podrá ayudar a resolver a través de los consultores. Y Con todo gusto. gracias, la pregunta es si se puede dar esta sensibilidad en la dentición temporal. Qué pregunta tan Uy, qué interesante. buena pregunta. Sí. Yo, Bueno, muy acá, buena pregunta. La respuesta es sí. No es lo común, no es lo más normal. Porque desde el punto de vista histofisiopatológico, la pulpa dental decidua no tiene exactamente la misma condición dentino-tubular que los permanentes. Pero miren lo que les voy a contar. Desde hace muchos años para acá, los niños consumen mucho ácido. No sé si ustedes han visto esos chicles, esos gomas y todos esos, incluso venden unos geles que vienen empacados como una crema dental, pero es un gel ácido y eso se lo comen y eso sabe horrible, es puro ácido. Estamos viendo niveles muy altos en dentición decidua de erosión dental. Y la erosión dental puede llevar, y me encantó esta pregunta, María Beatriz, porque, doctora María Beatriz, porque de pronto no fui enfático durante la charla del tema de la erosión, y resulta que la erosión dental, que es causada por el consumo excesivo de ácidos, es el factor más preponderante para la apertura del túbulo dentinario y la permeabilidad del túbulo dentinario para que haya fenómenos de hipersensibilidad. De tal forma que en los dientes deciduos hoy en día se está viendo mucha situación de erosión dental y esos pacientes podrían sufrir hipersensibilidad, aunque no es el tema más común para nosotros. Qué pena y pido de una vez disculpas a quienes no hayamos podido responder sus preguntas, porque hay más de 48 preguntas. Entonces, hemos tratado de enfocar las respuestas para en una respuesta ir dándole a varias preguntas, mira, pero abarcando. rico que si con sus consultores pueden enviar sus inquietudes, yo estoy acá. Mientras esté en mi casa, todavía no me ha dado el COVID, podré ayudarles con sus respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente pues hay muchos comentarios de más que preguntas. Gracias por estar dispuestos a ofrecer herramientas valiosas para una consulta.
Igual, también gracias al doctor Juan Diego por esta presentación y por resolver estas preguntas concretamente. Hay una última, que si podrías repetir el nombre del libro que habías recomendado, Lesiones Le Cervicales. acabo de escribir en este segundo. Ah, perfecto. Estaba digitándole, sí, se llama Lesiones, le acabo de digitar a esta doctora. Bueno, Ajá. el libro se llama Lesiones cervicales no cariosas y el autor el apellido es Lucy con doble S y latina. No recuerdo aquí de memoria, creo que el primer nombre, pero con el apellido lo pueden encontrar. Seguramente. Bueno, Sí, excelente conferencia, muy práctica. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Excelente capacitación. Bueno, en fin, toda una serie de reconocimientos. Muchas gracias, doctor Juan Diego, por este webinar y ser tan explícito en todo el tema de hipersensibilidad y los diferentes protocolos y procedimientos explicados. Así que, no, a mí lo que me queda es unirme a todos estos agradecimientos, comprometerte a continuar trabajando con nosotros, que es maravilloso y es supremamente enriquecedor y productivo, y podemos ofrecer a nuestros odontólogos herramientas de este tipo que son de tanta utilidad. Y yo creo que no solamente podemos contar contigo para estas preguntas y responderlas vía email, sino podemos de alguna manera, cuando se nos presente la oportunidad, generar algún tipo de mesas redondas en grupos pequeños para tener más la oportunidad de un diálogo y de resolver más casos clínicos que se presenten. Aquí, por ejemplo, vi un caso clínico que te lo voy a remitir, por supuesto, y creo que esta modalidad también nos serviría. Desde ya te estoy invitando para que el año entrante de pronto podamos organizar este tipo de sesión virtual, aprovechando esta virtualidad que nos la dejó la pandemia como algo sí, positivo, una herencia, una herencia. una herencia. Así que bueno, nuevamente mil y mil gracias, todo un éxito, definitivamente, sin ninguna duda. Y a todos ustedes, 242 personas tenemos todavía después de casi hora y media. Mil gracias por estar aquí, por las preguntas que han hecho, por esta participación, y nos veremos nuevamente en un siguiente webinar de Colgate. Mil gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora María Beatriz. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Lo hago con mucho cariño y mucho amor. A todos una feliz noche. Descansen, vayan, coman y estén con sus familias un rato. Saludos a Así es. todos y feliz noche. Feliz noche, mil gracias. Chao, chao.